Hoy, nuevamente bienvenidos a esta sesión de Azul Colombia más EY. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Hoy nos acompaña Diego Sáenz, socio líder tecnologías emergentes de EY Latinoamérica Norte, y Tito Jerez, socio líder de la práctica de SAP de EY Colombia. Es un placer contar con ustedes e iniciar este viaje con SAP a la transformación con sentido digital, un tema súper importante y valioso que venimos reforzando con nuestras empresas vinculadas, y ver de qué manera podemos brindarles a ustedes esta oportunidad de conocer estos temas. Entonces, Diego, Tito, bienvenidos, y ya la audiencia es toda ustedes. Muchas gracias, Marcela. Voy a intentar volver a compartir, porque creo que cuando estaba compartiendo el audio es que estabas empezando a escuchar el eco, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y vamos arrancando. Bien, ahí deberían estar viendo ya mi pantalla. Pues un gusto estar con ustedes en esta mañana, a nombre de EY y todos los que estamos aquí presentes, nuestra línea de SAP y tecnologías emergentes. Pues es un gusto poder tener este tipo de conversaciones donde no solo queremos compartirles cuál es nuestro enfoque alrededor de la transformación digital y en algunos resultados de cómo los empresarios en Latinoamérica lo están viendo en estas épocas tan inéditas que estamos viviendo en este momento, sino que inclusive generar algún interés alrededor precisamente de cómo explorar estos temas, aprender un poco de algunos casos particulares, y por favor al final siéntanse en completa confianza de abrir sus micrófonos, enviarnos sus preguntas en caso de que quieran profundizar algún tema muy particular. Vamos a hablar de ese concepto de transformación con sentido digital, y acá Tito va a estar, por supuesto, ayudando a complementar desde la visión experta de conocer la plataforma de SAP, cómo esos temas se vienen integrando en soluciones particulares, y vamos a ver algunos casos específicos de ello. Vamos a mirar ese estudio de madurez digital que, repito, ejecutamos en Latinoamérica, en 10 países, donde vamos a estar revisando de la propia voz de los líderes latinoamericanos cómo han asumido este reto y cuáles son los pasos que han venido dando en torno a un tema tan complejo, un tópico tan complejo y tan disímil en términos de lo que puede llegar a ser la conceptualización como es la transformación digital. Y vamos a profundizar en algunos resultados del estudio sobre algunos temas particulares que vale la pena mencionar específicamente. En el concepto de transformación con sentido digital queremos arrancar por compartirles un video que enmarca un poco esa visión que tenemos nosotros en torno a la transformación digital. Espero que el audio nos esté funcionando. This time of change allows us to look ahead through a new lens, a chance to reframe the future, to uncover unseen opportunities, for organizations to ask new and different questions and create unexpected answers. Have you reinvented your transformation plan to be radical enough to thrive now? Has this moment changed customer expectations forever? How can you transform at speed to build value that lasts? Are you realizing the full potential of your people, technology, and innovation? EY Consulting's holistic view across the boardroom puts humans at the center of your transformation, deploying technology at speed and innovation at scale, redefining how we live, work, learn, and consume, reimagining your business. So ask yourself, are you reframing your future? Or is the future reframing you? Transforming to create long-term value for business, people, and society as a whole, building an even better working world. Bien, y es que ante este concepto, y cuando empezamos a indagar de cómo los empresarios están entendiendo la transformación digital, podemos llegar a tener diversidad de respuestas. Yo creo que el video nos ayuda a enfocar en unos términos que son pues, muy concretos. Primero, en relación a que todas las industrias están repensándose nuevamente, ya no solo están buscando nuevas respuestas para su negocio, sino están dispuestos a reformularse nuevas preguntas. Lo siguiente es cómo estamos creando valor y cómo lo estamos haciendo a la velocidad adecuada. Y ahí, en ese momento, es cuando aparece la tecnología. Es muy común muchas veces encontrarnos con comentarios o charlas alrededor de la transformación digital
donde hay una creencia que implementar tecnología ya es hacer transformación digital. En particular, fuimos a visitar a una dispensadora de medicamentos de gran tamaño y cuando teníamos esta conversación, ellos nos decían, nosotros ya estamos haciendo transformación digital. Ah, bueno, ¿qué están haciendo? No, nosotros desarrollamos una app para que las personas puedan pedir una cita en la farmacia cuando van a retirar sus medicamentos, de tal manera que cuando llegan no tienen que pasar por una lista de espera. Cuando empezamos a indagar un poco acerca de los resultados de esa transformación digital, encontrábamos que 4 meses después de haber implementado el app, únicamente 3 de cada 10.000 posibles usuarios le estaban utilizando. Realmente no se generó un proceso de transformación. Se inyectó tecnología esperando generar un resultado. Quizá les resulte sorpresivo, y eso hace parte de otro estudio que adelantó la firma, que el 70% de las transformaciones digitales fracasan. Y cuando nos encontramos clientes que nos comentan que ya han empezado ese proceso de transformación, solemos hacerles una pregunta y es, ¿cómo califican el éxito en su proceso de transformación? Y es desafortunadamente muy frecuente que encontramos que la respuesta no es contundente. Los procesos de transformación digital deben ser medibles y también deben tener un indicador muy claro de cuál es mi nivel de éxito. Y eso está muy relacionado con el propósito. ¿Cuál es el propósito de la transformación digital? Quizá, o si ustedes se ponen a evaluar ese caso específico, el desarrollo de esa app para pedir turnos estaba resolviendo era un problema interno de la compañía, no de un usuario final. ¿Por qué? Porque ellos no querían tener sus farmacias congestionadas y quizá, en efecto, querían que los usuarios no pasaran demasiado tiempo en esa farmacia. Pero si diseñamos desde el punto de vista del paciente, quizá la experiencia hubiera sido diferente, invirtiendo el mismo dinero e inclusive menos. ¿Qué tal la experiencia en que yo estoy haciendo mi solicitud de medicamentos y me llegan a casa? O si aún quiero ir a la farmacia, porque hay usuarios que prefieren ese canal, cuando yo llego a la farmacia encuentro una bolsa con un código QR donde ya están mis medicamentos y en el momento en que yo lo escaneo, toda la red, mi médico, mi asegurador, mi prestador, mi familia, yo mismo se entera y asigna en la agenda los espacios de toma de medicamentos. Eso sí hubiera resuelto el problema de raíz cambiando la experiencia. Insisto, de hecho la complejidad no necesariamente era más grande. Por lo tanto, el siguiente punto que debemos entender es hasta dónde yo quiero aplicar esos procesos de transformación. Y acá en EY tenemos claramente determinados 3 diferentes niveles. Uno es automatización, otro es digitalización y otro es transformación digital propiamente dicha. Y esto tiene que ver precisamente con ese sentido y ese mensaje que queremos llevarles de que la transformación debe tener un sentido digital. No quiere decir que la transformación sea mejor que la automatización. Lo que tenemos que entender es cuál es el momento de madurez que yo tengo en mi compañía para saber cuál debo aplicar. Por esa razón, muchas veces, cuando mi compañía no es lo suficientemente madura en términos digitales, pues querer aplicar un proceso de transformación tiene unas altas probabilidades de fracaso. O al revés, cuando yo ya tengo un nivel de madurez muy alto, quizá estoy perdiendo una oportunidad muy grande cuando solo me dedico a procesos de automatización. El tamaño de las esferas no es fortuito. Hacer digitalización está entre 10 y 15 veces, o genera entre 10 y 15 veces más impacto que la automatización, y hacer transformación digital genera entre 15 y 20 veces más impacto que la digitalización. Pero insisto, hay que saber cuál es el momento que yo estoy viviendo. Por ejemplo, si yo tengo o quiero incorporar soluciones absolutamente puntuales a un problema específico y quiero involucrar tecnología, ahí estoy yo utilizando automatización. Y quizás soluciones estilo RPA tienen un ambiente fértil para poder crecer allí. Cuando yo quiero crear un nuevo canal de servicios y quiero proporcionar esas experiencias diferentes en canales diferentes, ahí yo estoy haciendo digitalización. Y cuando yo no solo quiero generar una nueva experiencia, sino que quiero habilitar un proceso completamente diferente y quiero pensar en nuevos modelos de negocio, ahí sí estamos hablando que yo estoy haciendo transformación digital. Por hacer un símil, a algunos nos tocó, quizá muchos de ustedes no pasaron por esa experiencia, pero llegaba el momento en que uno llamaba a pedir un taxi y le contestaba a una persona. Y ese proceso se automatizó y se cambió por un IVR. Ya una máquina era la que asignaba el taxi que uno estaba solicitando. Eso podríamos decir que es automatización. En algún momento alguien consideró, con la evolución de los celulares inteligentes, consideró que podía crear una aplicación para el mismo servicio. Entonces salen aplicaciones estilo taxi, donde yo estoy solicitando el mismo taxi, pero por un canal diferente y una experiencia diferente.
Y alguien un día se preguntó, bueno, ¿y por qué los servicios tienen que proveerlos únicamente los taxis? ¿Por qué no autos particulares o otros tipos de servicio? Y se inventó un nuevo modelo de negocios y ahí sí hablamos de modelos de transformación digital. Por lo tanto, ese camino que ustedes ven a la derecha es el que debe empezarse a recorrer específicamente ese orden. ¿Cómo yo habilito soluciones digitales que me empiezan a generar un impacto hasta llegar a ser digital? Y ser digital, insisto, no tiene que ver meramente con tecnología. Tiene que ver con pensamiento digital, con que mis procesos son diseñados en un ambiente digital y con que aprovecho todas las características de algo tan robusto como SAP precisamente para que mis procesos y mi forma de operar sea digital. Es un concepto que vamos a seguirlo desarrollando en adelante. Bien. Cuando uno ya habla específicamente de desafíos, de no arrancar por la tecnología, sino hacer el proceso adecuado, de definir cuál es el propósito, empezamos a tener resultados escalables. Estos 8 casos que vamos a repasar acá muy rápidamente tienen que ver precisamente con eso, con cómo estas compañías empezaron a buscar cuál era el propósito específico de esa transformación y ahí sí empezaron a desarrollar el proyecto. Por ejemplo, con un call center muy importante, tiene más o menos 53,000 agentes en toda Latinoamérica, nos buscaron porque ellos querían resolver un problema puntual y era la rotación de personal. Evidentemente, en los call centers la rotación de personal es un problema importante, pero no es su razón de ser. Y rápidamente en esa búsqueda de propósito, en esa búsqueda de sentido de la transformación digital, les ayudamos a entender que el problema que tenían que atacar no era la rotación de personal. Hicimos 5 llamadas a ese call center, preguntamos 5 veces lo mismo, nos contestaron 5 agentes diferentes y obtuvimos 3 respuestas diferentes. Eso no le puede pasar a un call center. Entonces volvimos con ellos con esta oferta. Al encontrarle el sentido de lo que queríamos hacer, les propusimos que un agente de call center con un día de entrenamiento, en su primer día de trabajo, podíamos asegurar que tuviera exactamente el mismo nivel de respuesta y calidad de respuesta de una persona que lleva un año. Y puede llegar a sonar asombroso, pero la solución fue inclusive muy sencilla y en muy pocas semanas. En otra compañía del sector de salud tenían un índice de inasistencia en las citas de 65% y también haciendo el proceso de la manera adecuada logró reducirse en muy pocas semanas a tan solo 17%. Con una entidad financiera también muy grande, ya empezamos a hablar de cómo ofrecer servicios individualizados a su base de 3 millones de clientes. Y es que ahora no hablamos de personalización, hablamos de individualización. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el momento en que yo estoy interactuando con mi cliente, con mi usuario, con mi paciente, yo tengo que empezar a entender cuál es su tono de voz, su estado de ánimo e inclusive sus niveles de personalidad, para hacer ofertas absolutamente puntuales e individualizadas. Y salen una serie de casos muy interesantes donde yo puedo hacer una microsegmentación y a partir de ella entender cómo le debo hablar a ese cliente, generar ofertas que van a tener un nivel de éxito mayor y hacer algo, por ejemplo, como seleccionar el mejor canal de atención para ese cliente. Otro caso, por ejemplo, reducir un proceso de reclutamiento de un mes a una semana, donde también arrancamos por una solicitud donde el cliente decía, yo quiero involucrar tecnología e inteligencia artificial a mi proceso. Y repasábamos el proceso y al involucrar tecnología teníamos un beneficio no mayor al 10% en términos de tiempo. Y lo que hicimos fue hoja en blanco y volver a repensarlo y volver a diseñar desde el punto de vista de esos candidatos que estaban buscando ese proceso o buscando esas posiciones que estaban abiertas y generar un proceso completamente diferente. Y allí se logró ese impacto de reducirlo a tan solo una semana. Temas como mejorar la predicción de la demanda y precios, reduciendo los desperdicios hasta en un 17%, en una compañía en la que nos decía que hacían unos esfuerzos incalculables por mejorar entre 3 y 5% al año. Por ejemplo, reducir un trámite pensional, este es un prototipo bien interesante que se armó, de 6 meses a tan solo una semana. O como en un banco que recibía unos niveles de reclamación gigantes y tenía unos tiempos de respuesta de hasta de 5 días, logramos que su pareto de reclamaciones se atendiera en tan solo 2 minutos. Con esto queremos transmitirles nuevamente que en la medida en que abordamos la transformación digital desde el punto de vista de ese propósito, la posibilidad de generar resultados escalables es mucho más amplia.
Y la forma como se hace es precisamente siguiendo un camino. Hay muchas metodologías para hacerlo. Nosotros somos enamorados de las metodologías estilo Lean Startup, que me ayudan a definir claramente soluciones y ir a probarlas contra mi usuario final. Pero eso arranca precisamente con ejecutar una primera parte que lo llamamos el taller de desafíos. Y así como íbamos con esta compañía de call center a ayudarles a entender que ese problema que ellos sentían era apenas un síntoma y no la enfermedad real, eso lo elaboramos en un taller donde a todos empezamos a mirar, primero, cuál es el estado de arte de la tecnología del sector y segundo, a identificar realmente cuál es el problema a resolver, a darle propósito a esa transformación. Y luego sí empezamos un camino donde empezamos a generar iniciativas, donde empezamos a generar soluciones y nos casamos con una en particular. Es muy importante definir, creo que hay un ruido acá, está pasando una ambulancia. Es muy importante definir el foco. Los procesos de transformación pueden llegar a ser lo suficientemente ambiciosos, pero es muy importante saber cuál es el caso por el que debemos arrancar. Y en ese momento ejecutar algo que nosotros llamamos las 3 viabilidades. Primero, viabilidad funcional, y es entender si ese problema sí realmente lo resuelve la manera como lo estamos diseñando, y ver algunos otros temas como, por ejemplo, temas legales, si yo tengo acceso a esa información, dónde radica, si tengo permiso del usuario para operarla y demás. Listo, viabilidad funcional marcada. Lo segundo es la viabilidad técnica. Si esas tecnologías emergentes que nosotros estamos pensando involucrar, o inclusive las soluciones que ya ofrece hoy SAP dentro de su modelo de transformación digital o soluciones digitales, son implementables dentro de la infraestructura de la compañía. ¿O qué debo hacer primero para preparar esa infraestructura para que pueda llegar a ser una realidad? Segundo, viabilidad técnica. Y lo tercero es qué tan apropiado es hacerlo desde el punto de vista financiero. Viabilidad financiera. Nosotros solemos decir que la inversión debe generar retornos mínimos de 5x. Algunos casos, por supuesto, generan unos retornos adicionales. Y en el momento en que yo tengo la posibilidad de validar estos 3 aspectos, estas 3 viabilidades, ya podemos considerar que podemos tener un proyecto con una probabilidad de éxito mayor, que no entra dentro de ese 70% que les comentaba de modelos de transformación digital que han fracasado. Y ahí lo que sigue es empezar a prototipar, empezar a hacer escenarios muy concretos, muy específicos, que me ayuden a llevar a mi usuario final, a mi cliente, o inclusive cliente interno, si es un proyecto, por ejemplo, de cadena de suministro, a validar si eso sí me está resolviendo el problema y muy rápidamente empezar a escalar. Esa es una de las metodologías que, insisto, sugerimos de cómo podemos abordar procesos de transformación digital de una manera diferencial y con una probabilidad de éxito mayor. Y ahí empezamos a mirar específicamente en temas relacionados con clientes que basan su plataforma sobre SAP, cuál puede llegar también a ser ese nivel de madurez. Cuando yo ya tengo claros esos propósitos o esos problemas que están en esa parte inferior que ustedes pueden ver acá, en ese modelo de evolución podemos ver cuáles son el conjunto de herramientas que queremos empezar a hacer. Esas compañías que están en niveles de madurez básicos, llamémoslo, empiezan a ejecutar ese proceso creciendo sobre modelos de automatización, digitalización y luego sí transformación digital. De alguna manera, en esas frases sabias que nos decían nuestros papás, nuestras abuelas, hay que aprender a gatear antes de caminar y correr. Y eso es más o menos lo que también se transmite en esos procesos de evolución. Por lo tanto, siempre empieza a ser mucho más susceptible de yo empezar a automatizar, generar confianza alrededor de la transformación y generar beneficios en el corto plazo cuando yo tengo una plataforma SAP que por lo general sigue este mismo nivel. Aquí, Tito, no sé si quieres aportar algo precisamente de lo que han sido esos procesos de evolución específicos sobre clientes SAP. No, claramente vos lo mencionabas muy bien, o sea, Estoy con eco yo ahora. A ver. ¿Sigues teniendo retorno? Déjame volver a compartir sin sonido, por favor. Yo creo que ahí algo pasa cuando lo comparto así. Listo, adelante, yo creo que ya. No. Hola. Ya te escuchamos. Ah, ok. No, decía que vos lo estabas exponiendo claramente y cómo uno va consolidando una primera capa y sus foundations para después crecer digitalmente a partir de una automatización. Aquí el tema de sentarse a pensar desde esa automatización
para poder ir después a un paso de digitalización y llegar a un punto de transformación con un sentido y con una visión de valor es absolutamente clave para poder desarrollarse efectivamente. Si uno no está persiguiendo esa visión de valor de hacia dónde quiere llegar, qué quiere capturar, va a ser muy complejo después lograr o explicar por qué se recorrió ese camino y qué es lo que se esperaba alcanzar y qué se alcanzó efectivamente. Muy bien, y gracias, Tito, cuando nos encontramos precisamente con esos clientes que quieren empezar a automatizar, muchas veces arrancando por área financiera, este es como ese horizonte de oportunidades donde empiezan a aparecer. La serie de casos que empezamos a evaluar, a reconocer, donde ahí hay un inventario de más de 100 casos de automatización donde se utilizan variedad de herramientas, estilo RPA, estilo chatbots, estilo analítica cognitiva, nos damos cuenta que los principales beneficios se empiezan a dar precisamente cuando yo estoy hablando de temas de impuestos, de payroll, de Customer Invoice Processing, por ejemplo, pero de todas maneras siempre va a haber un espacio para buscar esos procesos de automatización. ¿Okay? Ahora, en los clientes... Ahora, perdón que te interrumpí, y ahí se ven muchas de las soluciones que ya vienen prehechas por SAP, que se pueden ya se pueden tomar y empezar a utilizar rápidamente, como el Customer Invoice Processing y algunas otras que hay sobre supply chain. Pero este es un mundo en el que uno puede arrancar, empezar a capturar valor rápidamente sobre algunas cosas que ya están prearmadas y a partir de eso generar experiencia y empezar a capturar valor en otras áreas donde por ahí las particularidades de negocio hacen que necesitemos desarrollar cosas ad hoc, pero sobre las plataformas que ya tenemos y que nos disponibiliza SAP. De acuerdo. Y en ese camino de evolución hay otros clientes que dependiendo de ese nivel de madurez nuevamente han empezado a trabajar en otros modelos de operación. Y acá pues no voy a poder compartirles con audio, pero les voy a ir narrando este caso, este ejercicio. Seguramente no van a estar escuchando el audio. Donde ya empezamos a hablar es de plataformas que empiezan a generar procesos completamente diferenciales. Acá estamos viendo el caso armado sobre una plataforma nuestra que se llama Tequia, que nos ayuda a hacer la trazabilidad de los productos agro. Y lo empezamos a mirar con una compañía muy importante alrededor del tequila en México, con una presencia mundial, donde ellos esa nueva capacidad que querían llegar a tener la estaban sustentando en blockchain. Y esta es una plataforma que se sustenta en blockchain. Pero nos pasó algo muy particular. En esas primeras conversaciones decían, yo quiero hacer un proyecto de blockchain. Y en su lista de iniciativas, lo otro que tenían era querer hacer un proyecto de denominación de origen. Y de alguna manera no estaban relacionando las dos cosas. En su misma lista de iniciativas tenían tanto el desafío, el propósito, como la forma de resolverlo. Pero estaban muy concentrados en entender primero la tecnología. Entonces, dimos completamente la vuelta al proceso y empezamos a mirar cuáles eran las hipótesis que ellos querían resolver. Y surgió una muy particular. ¿Cómo pueden llegar a hacer ellos una promoción de sus productos premium en las personas jóvenes? Los jóvenes ahora que consumen tequila se estaban migrando no a consumir el producto puro, sino llevar a tomarlo en cócteles. Y ellos quieren profundizar el consumo de las marcas premium allí. Y hoy en día los consumidores ya no solo están demandando muy buen producto, una buena presentación, sino también experiencias digitales. Y así fue que nos surgió Tequia, que insisto, está desarrollada para toda la línea de productos de consumo, pero particularmente para ellos les está dando una experiencia diferencial. Y les quiero comentar cómo es la experiencia hoy en día. Cuando está enfrente de una botella de tequila o le está comprando en un supermercado o se va a tomar un trago, toma su celular, escanea la botella y esa botella tiene la posibilidad de contarle una historia. Le va a decir en qué parte de Jalisco se cultivó ese agave, qué tipo de agave es, cómo se llama la hacienda donde se cultivó, por ejemplo, cuáles eran las condiciones climáticas que tenían. Podríamos llegar inclusive a darle el nombre del agricultor que lo hizo. Y esa persona puede generar una conexión directa con el agricultor. Puede agradecerle al agricultor y a este le va a llegar un mensaje que dice, oye, Tito Jerez en este momento está en el aeropuerto de México tomándose un tequila que produjiste en tu hacienda. Y te manda a decir esto. Es más, podemos evolucionarlo, y lo vimos con otro caso en Colombia, podría evolucionar a que le puedes generar una propina a esa persona. Dice, mira, con este código puedes ir a reclamar un incentivo que quiere darte esa persona y lo puedes reclamar en un cajero electrónico. De esta manera utilizamos la tecnología para crear conexiones entre el consumidor final y el agricultor. Pero adicionalmente estamos teniendo un valor ganado impresionante.
y es algo que es la posibilidad de generar conocimiento colectivo, que era la segunda hipótesis o el segundo propósito o sentido que le estábamos dando a la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que yo empiezo a tener un tequila que unos usuarios me están calificando muy bien, y yo puedo encontrar durante toda mi cadena de producción, mi cadena de suministro y mi cadena de valor, cada una de la información que estoy recuperando, podíamos entender o encontrar unos hallazgos que eran sorprendentes. Por ejemplo, y en este caso nosotros estamos vinculando diversas tecnologías, blockchain por supuesto, RPA para conectarse en algunos casos con SAP y con otras fuentes para sacar información, y estamos incorporando IoT. Estamos leyendo, por ejemplo, cuál es la temperatura del horno en el momento en que se está horneando la masa de ágave. Y después poder entender si los clientes, los consumidores me califican muy bien y hay un patrón contra la temperatura del horno, por decirlo así. Oiga, el tequila mejor calificado es todo aquel que se está cocinando a determinada temperatura por tanto tiempo. Y cómo yo tomo ese patrón y lo divulgo en el resto, por ejemplo, a través de la gremiación de los tequileros en México, lo divulgo para todos, para que ellos hagan esos pequeños ajustes y mediante ese conocimiento colectivo haya un salto importante alrededor de la calidad del tequila en México. Si se dan cuenta, la tecnología sigue siendo un habilitador, la tecnología está ahí, está disponible para muchas cosas, hoy en día es mucho más fácil de acceder y más barata, pero el encontrar esos casos que le den sentido a esa tecnología es lo que realmente nos está generando un diferencial. Bien, con ese concepto de nuestra visión y lo que queremos nosotros empezar a promover, quisimos ir a preguntarle a los líderes latinoamericanos cómo estaban viendo ellos la transformación digital y cómo habían asumido esa activación de procesos digitales o profundización en el momento en que se dispara pandemia, en los últimos 18 o 19 meses. Con esos conceptos que hemos hablado de valorar el sentido, el propósito, de valorar qué tan unificados estamos en torno a la transformación digital, qué tecnologías estamos utilizando, diseñamos estas 7 dimensiones, donde quisimos entender cómo están avanzando en estos 10 países, más de 670 líderes que hasta ahora nos han contestado la encuesta, en términos de estrategia e innovación alrededor de transformación digital, experiencia cliente, operaciones y cadena de suministro, qué tanto las áreas administrativas como finanzas, legal, recursos humanos están percibiendo la transformación digital y están recibiendo soluciones que de verdad cambian la manera de operar. En el área de información y tecnología, en esta ocasión, en la encuesta decidimos dividir el tema de riesgos y ciberseguridad del componente de información y tecnología para hacer un doble clic específicamente en este contexto, que al activar mucho más soluciones digitales, buscando un nuevo relacionamiento digital, pues se abrían algunas brechas en torno a lo que podían llegar a ser oportunidades de ciberataques. Y finalmente, por supuesto no menos importante, todo lo contrario, en los temas de cultura y organización. Y vamos a entrar a mirar un poco lo que fueron esos resultados. Primero, veamos el resultado en Latinoamérica. Este es un índice que se mide de 0 a 100 puntos. Y el resultado para toda Latinoamérica estuvo ubicado en 63,03. Un poco por debajo, para mi gusto, de lo que puede llegar a ser el índice de medición de madurez digital, en Norteamérica o en Europa. Pero, de todas maneras, que nos está mostrando una tendencia muy positiva alrededor del valor que estamos recibiendo. Cuando nosotros tomamos este valor y lo empezamos a clasificar por el momento de madurez que están viviendo las compañías, encontramos que el 16% de las compañías tienen una calificación por debajo de 50 puntos. Y eso quiere decir que están en un estado incipiente. Eso quiere decir que 16 de cada 100 compañías en Latinoamérica están en ese nivel, de un estado, digamos, inicial de madurez. El 73% están encaminadas entre 51 y 80 puntos. Y un 11%, debo decir solo un 11%, están con un índice de madurez digital superior a 80 puntos. Cuando nosotros queremos profundizar un poco en ese 11%, encontramos un elemento relevante y estándar entre las compañías que están allí. Y es que su crecimiento en las 7 dimensiones ha sido muy consistente. Es decir, no tenemos una de esas 7 dimensiones que esté mucho más alejada que las demás o una que esté mucho más rezagada que las demás. Es decir, las diferencias que tenemos en madurez digital en cada una de ellas está muy cercana. Y revisando las 7 dimensiones, empezamos a ver, sin embargo, unos resultados muy alentadores. El valor máximo que tenemos nosotros está en estrategia, innovación y crecimiento. ¿Esto qué quiere decir?
que en el momento de activación de la pandemia y las necesidades de desarrollo digital, la mayoría de los líderes involucraron dentro de su agenda de transformación y su agenda estratégica todos los temas de transformación digital. Y empezaron a definir estrategias claras, específicas de transformación digital para su empresa. Y por eso tienen un nivel de madurez mayor. En términos de organización y personas, también tenemos un número importante por encima del promedio. Y esto está mucho más encaminado en que muchas compañías también empezaron a crear al interior áreas de innovación, áreas de transformación digital y a reclutar talento específicamente conocedor de estos temas, de cómo aplicar estas metodologías. Por otro lado, debemos decir que los indicadores que están, o las dimensiones que están mucho más rezagadas, son cadena de suministro de operaciones y la percepción que tienen áreas de apoyo de la transformación digital. En términos de cadena de suministro de operaciones, vemos cómo muchas de las soluciones digitales se volcaron hacia front, hacia ese relacionamiento digital, a tener capacidades, por ejemplo, de generar e-commerce o a tener modelos de relacionamiento que conectaran a ese consumidor con la oferta que estamos generando. Sin embargo, al interior, ante la cadena de suministro de operaciones, muy pocos proyectos se enfocaron en buscar lograr eficiencias o en habilitar que nuestro back office tuviera la capacidad de reacción. Vimos, por ejemplo, claros ejemplos en retail, cómo se masificaron o se masificó el uso de sus canales electrónicos, pero en el momento de cumplir la oferta del cliente, los tiempos de entrega de esos productos llegaron inclusive a un mes. Y las personas inclusive desistían de la compra después de 3 semanas o un mes al no recibir ese producto. De alguna manera, insisto, la inversión se volcó a generar la capacidad de oferta, pero no tanto a la capacidad interna de reaccionar y responder. Cuando vemos esto por sectores, nos damos cuenta, insisto, seguimos en Latinoamérica, cómo telecomunicaciones y banca y seguros siguen siendo líderes en temas de transformación digital, porque yo me atrevería a decir que vienen con una cultura en la que no les da temor ensayar ni les da temor perder. Arrancan, hacen ensayos de corto plazo, validan y sobre eso crecen. Pero particularmente estos sectores tienen un equilibrio muy fuerte en términos de las 7 dimensiones y particularmente telecomunicaciones. No descuidan de la dimensión. Llama la atención, por ejemplo, cómo turismo y hotelería se ubica en el tercer puesto en este índice, donde se volcó también a encontrar nuevas oportunidades de relacionarse con el usuario y con el consumidor, también por un modelo de supervivencia que estuvo completamente amenazado a partir de la activación de la pandemia. Acá vemos cuáles segmentos están por encima del índice de madurez digital promedio de la región, que es esa línea amarilla que ustedes ven allí, y cómo en el otro lado temas como sector público y gobierno, inmobiliaria y construcción son los que presentan el rezago mayor en términos de transformación digital. Y ahí, complementándote con el caso de inmobiliaria y construcción, también lo que uno ve como para resaltar es que es uno, si lo mira históricamente, son uno de los primeros que habilitaron los canales digitales con los marketplaces para poder ver recorridos 360, pero es como que llegaron a un punto y no decidieron dar el salto o continuar el camino transformacional. De acuerdo, de acuerdo. Un caso un sector que conozco muy bien y que llama mucho la atención su ubicación es salud. Porque evidentemente en el momento en que se activa la pandemia fue absolutamente reactivo el poder empezar a tener otros escenarios y vimos cómo empezaron a aparecer una cantidad de soluciones relacionadas con la posibilidad de hacer teleconsulta, telemonitoreo y en general telemedicina. Y prácticamente a mí me llegaba un correo diario con alguna oferta de un proveedor diferente hablando de este tipo de soluciones. Pero hoy en día, y el índice nos los está mostrando muy claramente, hoy en día están viviendo un desafío completamente diferente. Y es que al querer involucrar esta tecnología, les resolvió el problema puntual en ese momento, pero esas tecnologías quedaron completamente desligadas de sus sistemas core. Entonces, sobre mis plataformas, sobre mis apps, no tenían la capacidad de empezar a generarme la información. Yo tenía una teleasistencia y todo pasaba ya como de manera aislada, como en un silo. Pero esa información yo no podía estarla integrando a mi historia clínica, por ejemplo, o cómo lo estaba integrando a mis modelos de facturación. Y eso generó modelos operativos muy grandes. Hoy muchas entidades en salud, de hecho, están cambiando esas soluciones de teleasistencia
y de telemonitoreo y telemedicina, precisamente por sus bajas capacidades de integración. De alguna manera reaccionaron, resolvieron el problema en su momento, pero ahora se están empezando a tomar el tiempo de hacer un modelo mucho más estructurado. Y vamos a ver seguramente para el año entrante, cuando nuevamente midamos el índice, cómo salud va a estar ganándose algunas posiciones. Veámoslo ahora en Colombia, en particular. Acá salud ya no está tan abajo. Turismo y hotelería empezó a tener un indicador supremamente alto, muy importante. De hecho, en la región podríamos decir que Colombia fue el país que más avanzó en términos de aplicación de soluciones digitales en este sector, especialmente impulsado pues, por el área de alimentos, restaurantes y comercio, donde empezaron a salir una cantidad de soluciones bien importantes. Y de alguna manera no tienen un rezago tan grande con temas como cadena de suministro y operaciones, a pesar de que sí lo tienen. Telecomunicaciones sigue marcando un valor muy alto. Energía e hidrocarburos también marcó unos valores bien importantes, inclusive desplazando en Colombia a otro sector que tradicionalmente también marcaba muy arriba, como es el de banca y seguros. En particular en nuestro país, quien está marcando un nivel de madurez digital más bajo es agroindustria. Y hoy en día vienen empezando a generarse una serie de soluciones, algunas sustentadas en algo como lo que vieron ustedes con Tequia, ahorita en blockchain, por ejemplo, y en IoT, pero estas están ahora hasta ahora en su periodo de implementación y maduración, y vamos a ver seguramente una respuesta muy acertada próximamente. Llama también la atención, por ejemplo, cómo educación sigue marcando muy abajo. También tuvieron la necesidad de reinventarse, pero también lo que hicieron fue involucrar soluciones que permitieran tener el contacto entre esos profesores y estudiantes, pero nada demasiado estructurado. Sin embargo, vamos a empezar a mirar una serie de soluciones en el corto plazo ya un poco más integradas. Bien, si empezamos a mirar un poco las dimensiones y algunos hallazgos principales, acá encontramos tres tipos de compañías muy marcadas en esa encuesta de madurez. Unos que estaban dispuestos a redefinirse para un nuevo futuro, es decir, entendieron lo que estaba pasando en el mundo, cuáles eran las tendencias sociales y empezaron a moverse hacia ese punto. Un segundo grupo que empezaron a cambiar inclusive las bases de la industria, empezaron a formularse nuevas preguntas y están generando ahora nuevos modelos de negocio muy disruptivos. Ahora hay segmentos, por ejemplo, banca y seguros, que conozco algunos casos que quieren incursionar ahora en el mundo de la salud porque les permitió entender que ellos con los negocios que hasta ahora han venido manejando tienen un nivel de conocimiento muy grande de lo que es usuario y por lo tanto pueden aprovechar ese conocimiento en otros sectores y están empezando a incursionar en sectores completamente diferentes. Y algunos otros que vienen adaptándose a las capacidades, que de alguna manera en ese modelo de supervivencia están incorporando tecnología para acercarse un poco a ese nivel medio y no quedarse rezagadas. Allí podríamos estar clasificando esas 670 compañías. Llama mucho la atención también, y es un dato muy esperanzador, cómo el 50% de las compañías ya nos contestan que están generando presupuestos completamente independientes entre operación e innovación. Tradicionalmente veníamos muy concentrados en que teníamos un solo presupuesto y por lo tanto las iniciativas de innovación rivalizaban en algunos momentos en las prioridades contra lo que era operar en el día a día. Este es un valor que viene creciendo de manera significativa, donde en las mediciones anteriores llegaba apenas a un tercio de las compañías en Latinoamérica. Bien, otro tema que vale la pena entender es cómo estamos percibiendo la transformación digital dependiendo de los niveles de la organización. Y esto nos genera también un hallazgo que hay que entender cómo debemos empezar a trabajar desde los aspectos culturales esa innovación al interior de las organizaciones. Cuando le preguntamos solo al nivel estratégico de las organizaciones, en promedio ellos se ubican en un nivel de madurez digital de 67. Cuando le preguntamos a los siguientes niveles, al nivel táctico, ellos se califican en 65 y los niveles operativos en 64. Y estamos hablando de las mismas compañías, el mismo contexto y la misma situación. ¿Eso qué quiere decir? Que en el nivel estratégico puede estar teniendo esa vista de largo plazo y entendiendo, por ejemplo, cuáles son las tecnologías y tendencias que aplican específicamente a su industria. Pero cuando queremos materializar esto en soluciones reales que me generen realmente impactos en lo que es el día a día de las compañías, hay una brecha por cubrir todavía. Y por lo tanto, de esa manera,
esas soluciones no están llegando todavía a convertirse en realidades. 44% de las compañías manifiestan, por ejemplo, ya que sus directorios, sus juntas directivas ya tienen la transformación digital como un punto relevante en esa agenda de reuniones permanentes. Y en ese diferente escenario que hablábamos de las áreas, un poco entender cuáles son las que perciben un mayor nivel de madurez y cuáles son las que no. Por supuesto, las áreas estratégicas y oficinas de transformación para las compañías que ya la tienen implementadas consideran que están en un nivel de madurez mucho más alto, pero tiene que ver con lo mismo, con esa visión que ellos ya comparten. Mientras si vamos empezando a bajar en esa madurez, vemos cómo las áreas de logística, administración y áreas legales perciben como si la transformación digital no fuera para ellos y no les estuviera llegando a generar impactos reales y significativos. Muchos de estas compañías que participaron en la encuesta de madurez han dado ese siguiente paso precisamente en entender cuál es el índice de madurez del liderazgo en sus organizaciones. Entonces ya cambiamos esa encuesta donde nos mide la madurez de las organizaciones a medir la madurez en la mentalidad de los líderes y de las áreas operativas y tácticas de cada una de las compañías. Y sobre eso generar iniciativas que aporten desde el punto de vista de cultura, organización y estrategia. Otro de los temas que nos llamó muchísimo la atención alrededor de las dimensiones y el resultado de la encuesta de madurez fue el siguiente, fue esa dimensión de estrategia, innovación y crecimiento, que es la barra gris. Y la barra amarilla es el índice de madurez. Pudimos encontrar una correlación muy fuerte entre estos dos conceptos. ¿Eso qué quiere decir? Que los sectores y las compañías que nos marcaron un alto índice de madurez son aquellas compañías que también tienen un alto índice de calificación de madurez en estrategia, innovación y crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que esos sectores que incluyeron precisamente la transformación digital en la agenda estratégica, que definieron presupuestos diferenciales, que se sentaron a escribir su estrategia de transformación digital como habilitador, son los que nos están marcando también los mayores índices de madurez digital, más que cualquiera de las otras dimensiones. Bien, en temas de talento y cultura, llama mucho la atención y voy directamente a los indicadores, cómo hay muchas inversiones que se volcaron también a favorecer el colaborador. El 42% de las empresas empezaron a involucrar presupuesto y tecnologías específicamente enfocadas en promover la satisfacción de los colaboradores. Es muy difícil proveer una experiencia diferencial a un cliente cuando mi colaborador no está viviendo una experiencia diferencial. Y por eso esa creciente asignación de presupuestos y ese creciente interés porque esos colaboradores tengan mayor cultura digital, mayor conocimiento de tecnologías emergentes, mayor conocimiento de metodologías ágiles y de formas de operar en el mundo digital, pero sobre todo cómo unificar criterios acerca del sentido de la transformación digital. Ayer particularmente estábamos con una compañía muy referente en el sector de las bebidas a nivel mundial, haciendo un taller para más de 70 ejecutivos específicamente hablando de eso, de darle sentido a la transformación que ellos ya venían ejecutando. Un tema supremamente enriquecedor, pero eso demuestra precisamente ese interés por las compañías por invertir en la generación de ese conocimiento de manera colectiva. El 18% suele ser, o sea, marca una cifra relativamente baja de las compañías están listas para atraer nuevo talento para generar nuevas ideas transformacionales. Y este es un tema particularmente importante, que en Latinoamérica marcó muy bien, lo veíamos que en su índice de madurez digital marcó 64 puntos, pero cuando vamos a mirar los datos específicos de Colombia hay cierto rezago, estamos alrededor de 60 puntos. Es muy importante que vinculemos talento y busquemos dentro de ese ecosistema cuáles son esas compañías que tienen el mismo interés por desarrollar el sector y ayudemos a generar modelos de colaboración donde esas nuevas ideas lleguen al sector. Seguramente habrán algunas otras que queremos que sea diferencial estratégico y para armarlas es muy importante incorporar talento que piense de una manera diferente. Igual, como veíamos el indicador anterior, generar ese pensamiento también diferencial en los ejecutivos y en general en toda la organización hoy en día. Aquí por mencionar también algunos de ellos, 18% de las empresas cree que tiene ya un conjunto completo de habilidades digitales para aplicar el mundo digital, una cifra también pues muy baja.
El 42% de las compañías está absolutamente convencida que el cambio es inevitable, pero solo el 11% de ellas se considera cerca de llegar al estado ideal. Es decir, ya reconocemos que yo tengo que generar un cambio al interior de la organización, pero 89 compañías todavía sienten que hay un rezago muy grande en llegar a cerrar esa brecha. El 41% de las compañías no cuenta con un área de innovación, o un área de oficina de transformación, o una de fábrica de productos. Alguien que esté constantemente pensando y evolucionando en cómo generar nuevas iniciativas. El 24% de las personas evaluadas han incorporado dentro de su organización el analista de transformación digital, y más que eso, toda la estructura alrededor de lo que debe ser estar pensando en transformación digital en todos los ámbitos de la organización, desde operaciones, cadena de suministro hasta nuevos canales y oportunidades de venta. ¿Sí? Quisiera pasar un momento, y antes de cerrar, al concepto de las tecnologías. Yo creo que desde que abrimos la sesión nos escucharon cómo el tema de transformación digital no es involucrar tecnología, sino es ir un paso atrás, entender el desafío y el propósito, y ahí sí encontrar la tecnología adecuada. Y quisimos validar esta hipótesis, esta visión que tiene EY con estos ejecutivos, y entender con datos y hechos, pues, si esto realmente generaba ese efecto significativo o no. Entonces, empezamos a mirar cómo 2 de cada 100 líderes tuvieron que detener sus esfuerzos de transformación digital con la activación de la pandemia. 1/3 de las compañías tomó los presupuestos que tenía para transformación digital y los asignó a ámbitos específicos, donde desafortunadamente, como lo veíamos, lo más rezagado fue operaciones y cadena de suministro. Pero resulta muy llamativo que 57 de cada 100 compañías decidió activar o acelerar su proceso de transformación. Es una cifra alta, 57 de cada 100. Cuando miramos el resultado del índice, encontramos que ese 57% de las compañías logró marcar hasta 7,31 puntos adicionales en su índice de madurez digital comparado con las demás. Es decir, aquellas compañías que aceleraron su proceso de transformación, después de 18 o 19 meses, nos están marcando más de 7 puntos por encima en madurez digital que las compañías que no tomaron la misma decisión. Y eso reafirma en parte esa hipótesis. Pero acá tenemos otra medición. En el ámbito de las plataformas que se empezaron a aplicar, la que ganó, la que más aplicación tuvo en las diferentes industrias fueron las plataformas colaborativas. Por supuesto, se multiplicaron la necesidad de conectar con mis proveedores, con mis mismos colaboradores, con el cliente, pues fortaleció este tipo de plataformas. Y en su orden siguió la aplicación de Big Data, analítica e inteligencia artificial, luego CRM, y luego con una brecha ya más amplia, también e-commerce, y luego con una brecha más amplia, temas de automatización, blockchain y realidad aumentada. Ese fue el orden en que los empresarios latinoamericanos empezaron a utilizar la tecnología. Pero veamos un poco cuál fue la decisión en torno a aplicar tecnología o aplicar proyectos de transformación. El 70% de las compañías aplicaron un roadmap de 3 tecnologías o más. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando yo hago un plan estratégico de transformación digital, o hago un PETI, o armo una solución estilo como la que ustedes veían, Tekia, que vincula varias tecnologías para cumplir un propósito. El 70% de las compañías aplicaron 3 tecnologías o más. Y solo 2 de cada 10 compañías aplicaron una única tecnología. Son esas compañías que decidieron buscar una solución tecnológica e implementarla. No necesariamente habiendo hecho el recorrido de definir primero el propósito y el desafío. Y la diferencia entre estos 2 segmentos llegó, en términos de madurez digital, a 7 puntos. Las compañías que armaron ese proyecto de implementación basado en desafíos y propósito lograron 7 puntos adicionales de madurez comparadas con las demás. Y eso de alguna manera pues, nos confirma precisamente esa hipótesis que hemos venido formulando alrededor de cómo abordar procesos de transformación digital que resulten mucho más exitosos y de más alto impacto. Bien, en general, no sé si sobre ese contexto, Tito, quieres complementar algo de lo que fue esa respuesta, y particularmente los clientes que comparten las plataformas SAP que participaron en la encuesta de madurez digital,
cuando hemos ido con ellos a mostrar estos resultados, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Te cortaste o ibas ya. a comentar algo? No, Ok. No, bueno, ahí creo que hay algunos temas que son súper importantes de resaltar y rescatar, y es el cambio de visión de un tiempo atrás a hoy, y es que la tecnología no es la transformación digital, que es el primer gran punto, y que necesitamos tener claro qué queremos y hacia dónde vamos, tener ese propósito definido. Y de ahí en más empieza el gran desafío, y es el cambio en la cultura y las personas, que son los que realmente viabilizan esa transformación, con el uso, con el involucramiento en el desarrollo de esa transformación. Después, la tecnología, en el caso de SAP, ofrece hoy un montón de soluciones y alternativas que cubren una buena cantidad de problemáticas, pero por otro lado tienen frameworks, o hay frameworks que te permiten completar esas brechas que vas a encontrarte a lo largo del camino. Pero no deja de ser un viabilizador. No es un fin en sí mismo, sino que es simplemente un viabilizador. Y el grueso de los desafíos, por lo menos cada vez que nos encontramos en las charlas con los clientes que tienen base instalada de SAP, a veces discutimos temas de licenciamiento, discutimos de temas de complejidad, pero finalmente siempre concluimos en que el propósito, poder desarrollar claramente ese propósito y entenderlo, y lograr que la organización culturalmente abrace ese propósito, es el gran desafío y la barrera que la barrera a romper para permitirte realmente después seguir adelante. Porque si el propósito es válido, el caso de negocio que va a resultar detrás, ¿sí? Con todos los checks que comentabas vos al inicio, Diego, con todos los checks sobre la metodología que hay que ir realizando, debería poder habilitar el desarrollo de ese propósito, tecnológicamente hablando, y no solamente tecnológicamente hablando, sino que después eso culturalmente tiene que ir soportado y cuidado muy bien por toda la organización. Justamente, yo creo que es como el común denominador en esas conversaciones, como lo mencionabas con clientes con base SAP, donde es evidente las altas capacidades y disponibilidad de esas fichas del ego para yo generar procesos transformacionales. Pero siempre llegamos, o en la mayoría de los casos, llegamos precisamente a esa conclusión de cómo trabajamos ese tema cultural y cómo hacemos para que las personas entiendan realmente cómo aplicar esas capacidades en generar experiencias completamente diferenciales. Como lo decías, cómo le dan propósito precisamente a ese modelo de transformación. Y entonces esas conclusiones de esa reunión terminan en este tipo de aspectos que, si se dan cuenta, ni siquiera tienen una relación directa con la tecnología. ¿Para qué queremos transformarnos? ¿Cómo contestamos esto? Resulta inclusive llamativo cómo en algunas reuniones, cuando formulamos esa pregunta, no sé, empiezan las dudas a mirarse unos a otros y empezamos a tener 3, 4 opiniones completamente diferentes. Y eso ya nos marca una primera necesidad de trabajo en términos de cultura. ¿Qué tan listos estamos para abordar un proceso de transformación digital? Y eso tiene que ver precisamente con saber cuál es mi punto de arranque. Así como aplicamos estas encuestas de madurez digital de manera general, hay unas encuestas muy encaminadas, nosotros tenemos una, pero hay muchas disponibles. Buscamos aplicar una específicamente al interior de la compañía. Y lo que hacemos es saber cuál es ese estado del arte interno desde el punto de vista del mindset de transformación digital, de las herramientas, de qué tan maduros somos inclusive en reconocer el potencial y el uso que estamos haciendo de SAP para generar procesos transformacionales. Y es a veces un camino también natural el que sigue, ir a medir esa madurez digital en los líderes. Y tercero, es medir dentro de esas 3 esferas que hablábamos al comienzo, en cuáles quiero yo poner especialmente cuidado. ¿Están rediseñando el futuro o el futuro lo está rediseñando? Y si yo ya medí cuál es mi índice de madurez digital interno y puedo entender que lo que más me conviene en este momento es automatizar para generar eficiencias de corto plazo, para mejorar en mi cadena de suministro, para implementar temas como cadena de suministro adaptativa o cadena de suministro inteligentes, pues seguramente ese nivel de automatización es el que yo necesito en este momento. O si yo estoy ahora dispuesto con un nivel de avance
con una área que está pensando en transformación y con un nivel de cultura y un mindset apropiado, yo ya puedo extender mis límites y pensar en modelos de negocio diferentes, soportados sobre mis herramientas. Estas serían como las 3 preguntas principales que los queremos invitar a cuestionarse, a responder y a avanzar sobre actividades concretas para seguir desarrollándolas. Bien, acá quisiéramos como entender un poco, pensamos que lo más apropiado era hacer un recorrido completo por toda la información y abrir un espacio a las preguntas que puedan llegar a existir en la audiencia sobre estos temas, quizás sobre la encuesta, sobre la profundidad, sobre los resultados que hemos encontrado o incluso en la manera como se abordan estos temas de transformación, insisto, para que no quedemos dentro de ese 70% de los proyectos que no resultan exitosos. No sé si ya en el chat, como estoy compartiendo pantalla, no sé si ya hay alguna pregunta que haya formulado alguien. Diego, Tito, mil gracias por todo lo que han compartido en la sesión y abrimos los micrófonos o las personas que quieran compartir las preguntas por el chat. No lo pueden dejar en este momento. Acá por el interno tenemos una pregunta. Acorde a la experiencia de EY, Diego y Tito, ¿cuáles han sido las principales barreras para lograr la transformación con sentido con SAP como habilitador? Bueno, ahí creo que lo empezamos a mencionar un poco hace unos minutos cuando desandábamos las preguntas y un poquito antes, pero creo que la gran barrera, no con SAP como habilitador, porque el habilitador realmente funciona bien y nos brinda tanto en RPA como en analítica. Y lo mismo con experiencia a través de Fiori y CX, nos brinda las herramientas como para poder crecer y realmente poder generar una experiencia diferencial o una experiencia distinta para nuestros empleados y también para nuestros consumidores. Pero creo que desde el punto de vista de cambio cultural y entender claramente ese propósito es es la principal barrera, porque si eso no está claramente definido, normalmente se generan un montón de ideas, pero que tienen una base más bien tecnológica que de negocio o de propósito en sí, y eso al final de cuentas va decantando en muchas reuniones y en muchas preguntas y repreguntas porque realmente ese propósito, al no estar claro, no logra viabilizar o despejar las dudas para que el proceso pueda avanzar. No sé si querés complementar, Diego. Sí, de hecho, cuando abordamos consultas alrededor de la transformación digital, el tema presupuestal que uno podría llegar a pensar que tradicionalmente era el que primero aparecía, no es el principal obstáculo. En una encuesta, de hecho, nos dio de segundo y en otra de tercero. La que siempre se marca como de primero tiene que ver con el liderazgo. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un auto deportivo y lo utilizo para ir a hacer el mercado a 3 cuadras o para ir a una pista a sacarle todo el jugo. Y eso es lo que tenemos nosotros entre manos. Por lo tanto, lo que nosotros requerimos atrás son líderes valientes que entiendan estas tecnologías emergentes, que entiendan capacidades y estén dispuestos a generar procesos transformacionales. Ese es el principal obstáculo. Listo, gracias. Gina Paola de Compensar tiene la manito levantada. Con gusto abres el micrófono y nos compartes la pregunta. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, quisiera hacerles una pregunta. Diego, cuando uno define un índice de madurez digital, pues digamos que en muchas oportunidades se vuelve muy subjetivo la forma en la que se mide efectivamente la madurez, ¿sí? Digamos que, te lo digo particularmente porque a nosotros en la evaluación que hacemos interna semestral nos pasa mucho eso, que se vuelve muy subjetivo, más a juicio de expertos de cómo vamos evolucionando de acuerdo a las diferentes capacidades que se van definiendo que anualmente debemos ir mejorando, ¿sí? Yo quisiera preguntarte, ¿cómo en el entorno, ¿sí?, se movilizan estos temas para que el tema deje de ser subjetivo y realmente lo pueda uno volver mucho más objetivo y definir si realmente uno tiene brechas dentro del modelo de madurez digital que tenga que empezar a mejorar? Completamente al lugar, Gina, y uno no persigue estar en el nivel de madurez de 100 puntos. Pero cuando uno hace ese índice de madurez digital, que con este estudio es de 0 a 100 y otro podrá hacer otro tipo de calificación y hay múltiples, lo más importante es entender cuál es mi calificación objetivo.
Entonces, cuando yo tengo claridad de mi modelo de transformación, mi grupo directivo puede llegar a decir, en cada una, hablando del modelo nuestro, en cada una de las 7 dimensiones yo necesito llegar a estrategia de innovación, 70 puntos. Información y tecnología, 69 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde defino las brechas. Porque si yo soy un área que quiere diferenciarse por, no sé, los modelos de atención al cliente directamente, a paciente, por ejemplo, en el tema de salud, en compensar, pues claramente todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente tiene que estar más arriba. Es decir, mi modelo objetivo debe ser absolutamente coherente con el rasero con el que quiero medir. Ahí le quitas un poco de esa subjetividad y tienes que agarrar, dependiendo del modelo, cuál es ese punto objetivo. Y como segundo punto, es muy importante una vista imparcial de un tercero. Nos ha pasado cuando vamos a medir madurez digital en algunas compañías, le presentamos la encuesta y nos sale un índice de madurez de 82 puntos. Porque hay personas que desde su punto de vista son supremamente orgullosos de lo que están haciendo una serie de proyectos que son demandantes, que los desafían, que trabajan mucho y consideran que lo están haciendo muy bien. Entonces nosotros lo que hacemos particularmente es, en el momento de ir a mirar los resultados, traemos las mejores prácticas de la industria. ¿Qué está haciendo tu sector o sectores afines? Porque hoy en día la competencia no es únicamente de mi sector. ¿Qué están haciendo los sectores afines en Colombia, en la región, en el mundo? Y con eso abrimos un panorama diferente para que la autoevaluación sea un poco más objetiva. Y segundo, empezamos a contrapreguntar. Entonces, oye, te estás calificando muy bien en los temas de experiencia de cliente. Eso quiere decir que todos tus procesos de diseño de modelos de atención, por ejemplo, fueron armados en conjunto con pacientes, médicos y aseguradoras. No, entonces ya empezamos a suavizarlo, ¿sí? Es muy importante que podamos llegar a tener esas aclaraciones. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué preparación o formación deben tener las organizaciones en los 4 pilares: gente, procesos, tecnología, cultura, para encaminarse en estos procesos de transformación con sentido? Vale, definitivamente, el pilar de todo esto es cultura. Casi que lo podemos ubicar en una pirámide y arriba está cultura como habilitador de los demás. Si yo no tengo un mindset digital, si las personas no entienden realmente el concepto de digital, pues difícilmente yo voy a tener una organización que pueda estructurar proyectos de esa manera y pueda después encontrar la tecnología. De alguna manera yo lo empiezo a hacer en un modelo deductivo. Yo deduzco cuál es mi modelo objetivo, qué es lo que quiero profundizar de cada una de las 7 dimensiones o 4, dependiendo del estudio que quieran tomar como referencia, quiero profundizar y se empieza a divulgar esa información y volverla planes concretos. El plan concreto que yo tengo en mi área operativa, si yo lo veo, debo tener absoluta claridad de cuál es la vista que tiene la alta gerencia del modelo de transformación. Desafortunadamente, hoy la mayoría de los casos se hace inductivo. Entonces, yo involucro tecnología, cambio procesos, esperando que eso me genere un siguiente paso en transformación. Y ahí es donde generamos un efecto contrario y el resultado no es el adecuado. Sí. Cambiar la cultura a través de la tecnología no es el mejor camino. Exacto. Perfecto, Diego y Tito. Tenemos una siguiente pregunta y a nuestros asistentes nuevamente invitarles que si tienen alguna pregunta o quieren alzar la mano, es bienvenido. ¿Cuáles son los KPI sugeridos para monitorear los avances de la transformación con sentido en las organizaciones? Buenísima pregunta. Entonces, desde un comienzo mencionábamos que la transformación digital tiene que ser medible. Yo tengo que entender qué es éxito en la transformación digital, ¿sí? Entonces, hay diversos temas. Con una compañía ahorita estamos trabajando con un par de cámaras de comercio en Colombia para rediseñar el concepto de cámara de comercio en nuestro país. Y allá veíamos precisamente ese tema de indicadores y levantábamos en 4 frentes diferentes más o menos 12 indicadores por cada uno. Eso nos daba 48 indicadores. Eso es todo un mundo de indicadores que lo peor que uno puede llegar a hacer es medirlos todos. Yo tengo que poder identificar cuáles son los 4, máximo 5 indicadores realmente relevantes. Y dependiendo de esa estrategia que yo quiero hacer, es que el indicador empieza a tener una mayor relevancia o no, ¿sí? Si yo soy una compañía que quiere reinventarse, que yo quiero ser mi propio Uber, que yo quiero, antes que llegue un emprendimiento a robarme el negocio y quiero ser yo, pues claramente los indicadores tienen que ser allá completamente diferentes. Tienen que ver más, por ejemplo, con que yo estoy generando nuevas plataformas digitales, entonces, ¿cuál es mi indicador de adopción digital?
siempre vamos a tener el indicador financiero, cuál es el retorno que yo voy a estar teniendo desde allí, y temas como, por ejemplo, de la calificación del usuario en cada uno de los modelos que yo estoy valorando. Otras compañías pueden estar mucho más enfocadas en utilizar la transformación digital para internacionalizar los servicios. Ahorita estamos trabajando con una compañía muy referente en Ecuador que quiere apoderarse de Latinoamérica, si lo decimos así, con un modelo de atención en salud muy, muy interesante, y por lo tanto todo lo quiere hacer basado en soluciones digitales. Su hub en Ecuador y todos son soluciones digitales alrededor de Latinoamérica. Por lo tanto, los indicadores que tiene allí son completamente diferentes. Ya están mucho más enfocados en la cantidad de pacientes que puede estar atendiendo, en los resultados en salud, y se miden, si hay personas de salud acá, por la famosísima cuádruple meta. Entonces, en el momento en que yo diseño la transformación, tengo que tomar todo ese abanico de posibilidades e identificar qué es lo que realmente me mide, para que cuando llegue Iguay a preguntarles cómo miden su transformación digital tengan la respuesta concreta, y no solo porque nos la den a nosotros, sino que cada persona de la organización en ese concepto del mindset digital pueda saber que ese es el objetivo que tiene que perseguir. Excelente, Diego. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. ¿O manito levantada? No. Bueno, creo que hoy finalizamos. Con mucha experiencia y oportunidades para comenzar a tener estas evaluaciones. Si queremos tener por sectores, creo que también es la oportunidad que a través de ASUC comencemos a tener estos trabajos. Entonces, invitarlos. La grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de ASUC Colombia, por si la quieren repetir. Y una llamada, un mensaje para poder iniciar con estas evaluaciones de la mano de EY. Entonces, Diego, Tito, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todos, muchísimas gracias. Espero tengan un resto de día bonito, aunque aquí en Bogotá está un poco frío. Pero bueno, un abrazo para todos y quedamos en contacto. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer. A todos, muy buen Hasta día. luego.